Muy bien. Con este mensaje yo quisiera concluir, hermanos, el tema sobre la familia. Hoy en México se celebra el Día de la Familia. Entonces, pues bueno, miren, vamos ahí tratando, ¿verdad?, de poner atención a lo más valioso que tenemos, a lo más importante que tenemos. Nuestra primera casa, nuestra primera iglesia, nuestros hijos, nuestras primeras ovejas, donde ponemos en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios, donde se aprende no por oído solamente, sino se aprende por el ejemplo. Entonces, bueno, es una labor valiosísima la que tenemos, hermanos, en nuestras manos, principalmente los que somos padres, porque Dios nos ha dado una familia, nos ha bendecido con una familia, y la intención de esta serie de mensajes pues es fortalecer la vida de la familia, ¿de acuerdo? Así que si no lo tomamos en cuenta, lo vamos postergando, a veces no encontramos también ni consuelo, ni orientación o apoyo. No hay problema, así puede seguir, sí. No tenemos, entonces la palabra de Dios, hermanos, va a ser una grande dirección, va a ser de grande apoyo para edificar familias. Y en esta ocasión me gustaría hablar acerca de la bendición, ¿ok? Vamos a hablar de la importancia de la bendición en la familia. Vamos a abrir la Biblia en Génesis 9, verso 1. Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Desde el principio que Dios creó al hombre, lo bendijo, ¿sí? Y ya decir hombre es también hablar, ¿verdad?, de hombre y mujer. En Génesis 1:26, ustedes conocen el texto, el verso 27, Dios dijo, aquí en el verso 26, entonces dijo: hagamos al hombre, dijo Dios, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, señoría en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra. Y creó al hombre a su imagen y a semejanza de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. Entonces, hermanos, desde que Dios creó al hombre, Dios lo bendijo. Y la palabra para referirse a bendición en hebreo es la berajá. ¿Cómo es? Berajá. Así, o puede también pronunciarse, se puede escuchar como K. La J puede también sonar como K. Berajá. Puede ser las dos formas. Acuérdense que en el idioma hebreo actual moderno hay muchas variantes, así como en el español. Entonces las variantes de sonido o fonética cambian según la región o según de dónde se habla. Entonces una forma de hablar hebreo en España es diferente a una forma de hablar hebreo en Alemania, ¿sí? Entonces la fonética cambia un poquito, pero en sí es verdad, la verajá o la veracá, si la llegan a leer o escuchar, se habla de lo que se traduce al español como la bendición. ¿Ustedes aman la bendición? Amén. ¿Les gusta ser bendecidos? Amén. ¿Queremos ser bendecidos por Dios? Amén. Y queremos una familia bendecida por Dios. Entonces, Dios desde el principio mandó bendición, bendijo al hombre. Y ahora, hermanos, después de que Dios ha enviado el cataclismo, ¿verdad?, ha limpiado la tierra y vuelve a comenzar una vez más, la familia de Noé, sus esposas, sus hijos están allí, y Dios vuelve a declarar la misma palabra que al principio. Vuelve a declarar la verajá, o sea, la bendición. Vamos a pensar un poquito qué es la bendición en la familia. Eso es lo que les voy a compartir en este momento. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8 y verso 9. ¿Sí? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal y maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredares bendición. Amén. Fuimos llamados para heredar bendición. ¿Ok? Eso forma parte de nuestra nueva vida en Cristo.
que fuimos llamados a heredar bendición. Y eso tiene que marcar muchas cosas de la vida rutinaria, muchas cosas de los quehaceres, del comportamiento, de la forma de conducirnos y de pensar en relación a veces a los problemas o a las situaciones. No pensar en cuestiones de venganza, no pensar en cuestiones de rencor, no pensar en cuestiones de amargura o de otro tipo de problemas. Hay que pensar como la palabra de Dios dice: yo estoy puesto para bendición. Amén. Amén. Yo estoy puesto para heredar bendición y para hacer bendición donde quiera que yo vaya. Amén. ¿De acuerdo? Entonces hay que apreciar la bendición, hay que entender la bendición de Dios sobre nosotros y sobre nuestra familia. Ahora, por tradición en México hay cosas muy bonitas, muy significativas, que tenían una intención, como muchas cosas. Una buena intención. En México se acostumbraba, como ya hemos dicho, ¿verdad?, a besar la mano del papá o de la mamá, a ponerse de pie cuando ellos llegaban, a hablarle de usted, no hablarle de tú, etcétera, etcétera. Pero otra cosa que se acostumbraba es: échame la bendición, como dicen popularmente, ¿verdad?, que se esperaba que el papá y la mamá le pusiera la bendición, es decir, a como se entiende, la aprobación, ¿verdad? La aprobación y el decirle: sí, me gusta lo que tú estás haciendo, me gusta la decisión que tú estás tomando. Implicaba en el pensamiento de las personas el darle su bendición, o sea, darle su favor, el decirle que sí, como para sentir que la cosa iba a marchar bien. ¿Ok? Entonces, hermanos, en el contexto bíblico, la verajá es más que simplemente te doy mi aprobación. La verajá, hermanos, es más que simplemente estoy de acuerdo contigo y te apruebo. ¿Ok? La verajá, como vamos a aprender el día de hoy, es no un simple acto o no un simple deseo, sino es un estado en donde todos entramos. Dios le bendiga, bienvenidos, adelante. Es un estado, ¿sí?, donde debemos vivir. Adelante, hermanos, bienvenidos, buenos días. ¿Ok? Es un estado en el cual nosotros debemos vivir. La bendición. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? ¿Se entiende? Como ahora nosotros hablamos que estamos en Cristo. Adelante, buenos días. Pásenle, hermanos. Dios los bendiga. Bienvenidos. Adelante, hermanos. Estamos hablando acerca de la bendición. La bendición, más que un deseo, es un estado. Como nosotros ahora estamos en Cristo, decimos estamos en Cristo porque permanecemos en Él. ¿De acuerdo? Permanecemos en Él. Y así también la bendición no es simplemente de un momento. Dios quiere que nosotros permanezcamos en bendición. ¿Ok? Dios desea que permanezcamos en bendición. Por eso dice su palabra: nos ha llamado a ser herederos de la bendición. Y la bendición, de acuerdo a la escritura, hermanos, puede entenderse como bienestar, paz y prosperidad. Debemos permanecer allí y debemos alcanzarla, ¿verdad?, en la obediencia, porque la bendición está ligada a la obediencia en el Señor. Así que aquellas cosas que nosotros no podríamos hacer, ¿verdad?, humanamente sin Cristo, ahora las podemos hacer porque tenemos el Espíritu de Dios. Amén. ¿Tienes el Espíritu Santo? Si tenemos el Espíritu de Dios es poder, es vida en nosotros. Así que aquellas cosas que sería imposible hacerlas como hombres carnales, como seres humanos, ahora por el poder de Dios podemos hacerlas. Amén. Porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Amén. Vamos a ver entonces la bendición en la familia. La bendición en la familia es un lugar donde permanecer, pero también es un legado espiritual. ¿Ok? Es un legado espiritual. Si me acompañan en la historia de Génesis 49, verso 1. Génesis 49, verso 1, si alguno lo tiene. Amén. Amén. Por favor, el verso 1. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Amén. Gracias, hermano. El capítulo 49, hermanos, es la bendición profética o la declaración profética sobre la vida de cada uno de sus hijos, lo que los hijos de Jacob esperaban escuchar de su papá.
De Jacob, sus hijos no estaban esperando escuchar solo regaños. ¿Ok? Del patriarca Jacob, sus hijos no esperaban escuchar solamente recomendaciones, sino ellos esperaban escuchar, ¿verdad?, su sentido de vida, porque la bendición del padre, la bendición del patriarca le iba a dar sentido, les iba a explicar por qué estaban aquí, ¿ok? Les iba a explicar el propósito por qué ellos habían llegado o por qué ellos habían nacido. Así que era fundamental, y yo sé que ustedes me van a entender cuando nos referimos a bendecir a los hijos, a bendecir a la familia, porque se le da el sentido a la familia, se dice por qué existe esta familia, cuál es su razón de ser. Cuando nosotros vemos los roles en la familia del padre, de la madre, se tiene que comprender, hermanos, que en la Biblia papá da sentido, da visión, da el objetivo, ¿ok? Y está relacionado con él mismo y la familia, ¿verdad? El resto de la familia camina así. Entonces eso es lo que Dios nos quiere decir a través de Moisés, Aarón, ¿verdad? Su ministerio sacerdotal, como, ¿verdad?, a los hijos de Aarón vienen, ¿verdad?, al nacer en la familia de Aarón a ser sacerdotes. Eso es lo que le da sentido, les da el oficio. El padre les da el oficio a los hijos, ¿de acuerdo? Entonces así es también nosotros, hermanos, que nosotros le damos sentido, le damos misión a la vida de nuestros hijos. Por eso los hijos de Jacob esperan entender cuál es su lugar, cuál es su herencia, cuál es su legado, a quién, ¿verdad?, se le va a declarar el liderazgo, a quién se le va a declarar, ¿verdad?, tal gracia o tal favor, o a quién se le va a dar tal don, tal cualidad. Han pasado, hermanos, tantísimos siglos, y todavía al día de hoy las 12 tribus de Israel se distinguen por esta bendición de Jacob. ¿Sí? Es impresionante, pero es una realidad. Las tribus de Israel perdidas sobre toda la tierra son halladas simplemente por esta bendición, porque se distinguen, hermanos, esas habilidades, esos talentos, esos dones, ese propósito de vida, eso que Jacob el patriarca declaró. Por eso dice: declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Qué maravilloso momento, porque Jacob está a punto de fallecer, está a punto de partir, pero, ¿verdad?, es necesario, importante que él imparta la bendición. Amén. Entonces me gustaría que vean versículos antes en Génesis 48, por favor. En Génesis 48 vamos a leer un pedacito nada más de la historia acerca de lo que Jacob también hace, ¿verdad?, con los hijos de José. Ya hemos compartido esta historia acerca de los hijos de José, o de José mismo, ¿se acuerdan? Decimos que José es una figura profética del Mesías, porque comparte tantas cosas de su vida, que fue dejado de sus hermanos, declarado como muerto, proclamado en el mundo, pero después se revela a sus hermanos, y entonces es el virrey allí en Egipto, y viene, ¿verdad?, algo tan maravilloso a toda su familia, a su descendencia. José o Yosef ben Sadik, José el justo o José el santo, ¿verdad?, que vivió un proceso de que sabía qué quería Dios, pero no sabía cómo iba a ser Dios posible que se cumpliese su sueño, que el sueño que Dios le dio. Jacob Sadik se casa con una mujer egipcia y tiene 2 hijos, Efraín y Manasés. Efraín y Manasés, hermanos, vienen a ser adoptados por Jacob como si fueran sus propios hijos. Por eso cuando usted lee la Biblia acerca de las 12 tribus, en algunas ocasiones usted no encuentra el nombre de José, usted encuentra el nombre de Efraín y Manasés, porque los nietos de Jacob vinieron a ser como sus propios hijos. O sea, Jacob los adoptó como si fuesen sus hijos y les tocó herencia en la tierra prometida. ¿Ok? Entonces José sabe que su padre está por fallecer y busca a Jacob para que bendiga a sus 2 hijos. Y lo que quiero que aprendamos aquí, hermanos, o que veamos un ejemplo importante de cómo impartir la bendición. ¿Ok? Algunas cosas muy elementales. Vamos a leer Génesis capítulo 48. Y dice el verso 13 acerca de Efraín y Manasés. Recuerden, son los hijos de José.
Efraín y Manasés no son de los hijos de Jacob, son los hijos de José. Entonces dice, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y a Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel, y los acercó. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Solo para comentarlo, hermanos, lo que Jacob hace es esto, ¿ok? Cruzar las manos, y todo eso tuvo de pronto una implicación, una nota así curiosa, y vale la pena que ustedes lo sepan, ¿verdad? Van a ver cómo las cosas de Dios son tan grandiosas, son tan extraordinarias, y están a veces tan presentes que no lo llegamos, no vemos la profundidad o desde dónde Dios comenzó toda esa parte de la historia. Pero muchos de ustedes a lo mejor usaron el pescadito como referencia al cristianismo, ¿verdad? Lo pegaron en su auto, lo pegaron en una Biblia, o lo encontraron en alguno que sabemos que representa el cristianismo, ¿no? Representa la fe cristiana, el pescadito, etc. Esa figura es la misma figura que sale de los brazos de Jacob, ¿sí? De los brazos de Jacob sale esa figura del pescadito, y que muy posiblemente la idea de dibujar esto, de trazar esto, viene desde aquí, ¿ok? Ahora, lo curioso es de por qué no pone sus manos uno a la derecha y sin cruzar los brazos. No tanto que esté pensando él que voy a hacer la figurita para que después la relacione, no, sino, hermanos, lo importante e interesante es la bendición que se va a impartir, ¿ok? La bendición que se va a impartir al tomar al uno y al otro, porque hay una profecía muy interesante en relación con Efraín, ¿ok? Cuando se impone manos sobre Efraín, vamos a revisarlo. Sí, Efraín dice que era el menor y Manasés el mayor. Entonces, se entendía que el mayor es el primogénito en la familia, pero, hermanos, para Dios el primogénito no necesariamente es el mayor, sino el que Él escoge. ¿De acuerdo? Digan conmigo, el primogénito es el que Dios escoge. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a hacer una pequeñísima pausa. Hermana, sugerí un favor. ¿Podrá mover la camioneta porque me está dando la luz directo a los ojos? Y no me acomodo, ni le busco por acá y le busco por acá. Sí, gracias, hermano. Sí, ahorita que vengas, porque está el reflejo y no puedo seguir, no los puedo mirar. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces, hermanos, aquí hay una profecía, porque exactamente estas profecías están aquí encerradísimas, preciosas, en relación a Efraín en la mano derecha, y la bendición a Efraín y tomarlo como primogénito, porque va a gozar del favor de Dios, porque precisamente, hermanos, el hecho de que Efraín sea bendecido y Efraín sea después usado como referencia de hijo y de nombre del pueblo de Israel, pues tiene que ver con su significado, ¿ok? Entonces, José es fructífero, y Efraín, si no me equivoco en lo que yo recuerdo, hermanos, es abundantemente, ¿no? Abundante. Así que no voy a profundizar después, si quieren, gracias. Después se los voy a compartir más adelante para que ustedes se sorprendan. Solo les puedo decir, hermanos, que todo esto tiene que ver con ustedes y conmigo. Si todo tiene que ver con esto, con nosotros que no conocíamos al Señor y que vendríamos a conocerlo, pero que cuando viniéramos vendríamos así como Efraín, en una cantidad enorme, mucho, multiplicado, abundante. Eso habla de nosotros al venir a ser estirpe de naciones y a ser hijos de Abraham. Dejemos esto aquí solamente. La parte interesante es lo que hace, impone manos. Vamos a hablar de las manos en la verajá, las manos en la bendición. Bueno, a mí cuando era niño, inquieto como todos los niños, me daban con el palo, con el cable de la plancha, con lo que pudiera tener alcance para controlarme.
Y bueno, pues funcionó, hermanos, hasta cierto punto, ¿ok? Hasta cierto punto, hasta que ya me rebelé y dije, no me duele, no pasa nada, ya. La educación de los hijos, hermanos, es la etapa temprana. Después de los 12 o 13 años ya es más difícil la disciplina. La etapa de instrucción es en la infancia. Échenle ganas, ¿verdad? Yo también lo hice y lo estoy haciendo ahorita que son pequeños. Ahorita muchas ganas, mucha instrucción, porque ya después de esa edad ya no van a escuchar, y pasan los años y menos van a escuchar, ¿ok? Y mucho menos será posible disciplinarlos a través de corrección de edades, ¿ok? La Biblia dice, corrija con vara a tu hijo. Entonces vamos a mencionar esto, hermanos. La forma apropiada de la corrección a los hijos nunca es con la mano, ¿sí? En lo menos posible eviten usar la mano. Y si los que crecimos así, bueno, pues ya crecimos así, pero los que vienen, puede haber una diferencia con ellos, ¿ok? Si hay que corregirlos, sí, pero no con las manos. ¿Por qué? Porque Dios dispuso las manos para bendecir, ¿ok? Porque un hijo que es golpeado y maltratado con la mano, una cachetada, un golpe en la espalda, un golpe en la cabeza con la mano, después al tratar de acercarse a darle afecto a través de las manos, no lo va a aceptar. Va a tener miedo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, créanlo, hermanos, que esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros queremos impartir bendición, y hermanos, qué importante y valiosa es la bendición. Claro, porque nosotros, hermanos, la mayoría de la gente, desafortunadamente, que ha crecido sin una instrucción bíblica, sabe lo que es lo contrario de la bendición. Conoce la maldición. Vemos a tanta gente, hermanos, maldecida, tanta gente que está sufriendo, tanta gente que en el hogar se le dio palabras despectivas, palabras de dolor, palabras de rencor. Sobre los hijos cayeron todo el resentimiento, ¿verdad?, de los errores de los padres. Entonces hay mucha gente que creció amargada así, o sea, enraizada todo eso, hermanos, y no conoció, ¿verdad?, el afecto, el cariño, el abrazo, el amor, la caricia de papá y de mamá. No solo cuenta la caricia de mamá, cuenta la caricia de papá. Los varones necesitan entrar en tacto con las manos de los hombres, que toquen, ¿verdad?, lo que es la barba, el cabello, que toquen, que palpen, hermanos, porque eso va a dar identidad. Créame lo que sí, hermanos, un niño que crece en contacto con un padre o un abuelo, una figura paterna, aún a pesar de que sea rígida, dura, áspera, le da mucho carácter, ¿verdad? Cuando el hijo crece solo al contacto, al abrigo de la madre, pues crece, perdón por lo que voy a decir, pero crece como un toque afeminado. Entonces, ¿por qué? No es que lo sea, es que le falta el contacto con los varones, le falta el trato para agarrar personalidad, ¿de acuerdo? Por eso son los dos necesarios, ¿verdad? Pero, hermanos, la forma de hacerlo cuenta demasiado, porque estamos moldeando carácter. Decíamos que los hijos son flechas en la aljaba. Por cierto, hermanos, que también el lunes se proyectó la película de preestreno Como Flechas, que va a salir próximamente en abril, me parece, en el cine, y tienen la invitación para verla. Es una película muy bonita que habla de la perseverancia por los hijos, ¿de acuerdo? Y cómo es tan importante cumplir nuestro rol como padres y saber cómo hacerlo para edificar sus vidas. Muchas cosas están determinadas por nosotros los padres. Y yo soy papá, tengo mis 3 hijos, hermanos, y Dios me rescató antes de casarme, y no estoy exento de haber cometido errores en la formación de mis hijos, aunque sea pastor, lo confieso, hermanos, ¿verdad? Porque sigo siendo una persona que va aprendiendo, pero quizás sí he podido evitarle mucho de lo que yo viví en mi propio hogar, con mi familia, ¿verdad?, con mis familiares, y que yo mismo también pude haber provocado. Pero, hermanos, lo interesante del asunto es que hoy la situación de la familia está gobernada mayormente, hermanos, por los padres, pero básicamente por los errores de los padres, hermanos, que los hijos sufren por los errores de los padres, ¿verdad? A veces no son las cuestiones materiales las más complicadas, no son las cuestiones de otro tipo, sino, hermanos, a veces el problema más grave el problema de los hijos está en los padres. Dios lo sabe, por eso en Éxodo 20 dice, ¿verdad? Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de generaciones, ¿ok? De generación en generación, y que visita la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación. O sea, hay una implicación que los padres moldeamos con los hijos, ¿ok? Les damos un patrón de conducta aprendido y repetido. Ellos aprenden por lo que ven en casa y lo van a repetir. Por eso los padres tenemos la responsabilidad de dar el ejemplo, el más grande ejemplo. No se educa a los hijos en la escuela, tampoco la iglesia los educa el hogar. Y si la esposa es una esposa fiel al Señor, ahí, hermano, es donde más se va a nutrir. Así como la niña, ¿verdad?, se alimenta del pecho, así como la niña, ¿verdad?, cuida la tarea de mamá, así también la enseñanza. Así que, ¿qué virtud tienes si tu mujer es cristiana? ¿Qué ventaja tienes? Porque tu hija va a aprender bien. ¿Va? ¿Sí? Es una bendición, es una verajá que viene del cielo. El que haya esposa, haya la benevolencia de Jehová. ¿Por qué? Imagínate, te va a ahorrar dolores de cabeza. ¿Sí? Te va a ahorrar cuando viene esa etapa adelante, cuando ya es la juventud, cuando viene el momento, hermano, de la adolescencia, que adolecen de todo la tarea del rol de mamá y la tarea del rol de papá va a dar fruto. Y ahí es, hermano, donde se va a disfrutar en lugar de padecer, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo a mi hijo últimamente en estos días: hijo, tú eres un adolescente, posadolescente, porque él va a cumplir 18 años y empiezo a notar conductas de que no tan amable como él siempre ha sido, ¿verdad? Así tan inocente, tan buen niño portado, de pronto ya sale, no saluda, se sienta, come, no habla, se sube, baja, etcétera. Pero ya va a cumplir 18 y esa conducta la esperaba yo ver a los 12 o 13 años, que es la adolescencia. Y digo, qué bueno que se haya postergado, porque, hermano, un niño 12, 13 años, 14 años, una jovencita, una niña, la etapa más delicada, ¿verdad? Muy delicado, hermanos, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dicen las estadísticas en nuestro país y en Latinoamérica? Niñas de 12, 13, 14 años ya con bebé, ¿ok? Y no es el momento adecuado. Por eso, papás, hay que entender y valorar y trabajar mucho si tenemos, ¿verdad?, a niños, adolescentes, etcétera. ¿Por qué? Pues es la etapa más difícil, y desafortunadamente la etapa en la que físicamente ya están los adolescentes listos para procrear, pero mentalmente y emocionalmente no. Así que si se atrasan todas esas experiencias de la adolescencia después de los 20, ya le hicimos. Gracias a Dios. Cuando estaba yo en la secundaria, en el colegio, entré a la oficina de la directora y vi unos libros, unas revistas que hablaban acerca precisamente de eso, de que la etapa complicada en el adolescente, pues trabajé con chicos de secundaria, es esa etapa. Mientras más años van pasando y los chicos van como que haciendo menos cosas o las hacen después, el riesgo pasa. ¿Por qué? Porque la hormona está al 100 a los 15 años. Está pero aceleradísima la hormona. Entonces no hay control, sinceramente no hay. Y si no hay de pronto una guianza en los padres, una figura de autoridad que va poniendo ahí el límite, entonces los chicos toman decisiones, ¿ok? Y no es porque sean malos, no es porque sean, ¿verdad?, diferentes, no, eso es natural, eso es naturaleza, es parte de nosotros como seres humanos, pero también ahí está la tarea de los padres. Entonces, por eso, hermanos, digo, ¿verdad?, que los problemas de los hijos a veces son los papás, porque los papás igualmente pudieron haber crecido sin la figura, sin la atención, sin el apoyo, etcétera, etcétera. Entonces, amados hermanos, lo que hay que hacer es revertir todas estas cosas. Amén. Hay que revertir todas estas cosas, borrar toda maldición y empezar a traer bendición, verajá, sobre nuestra familia. ¿Okay? Las manos, hermanos, que son los centros neuronales muy completos, muy demasiado completos, no sé cuántos cientos de nervios se poseen en las yemas de los dedos. ¿Se han quemado alguna vez? ¿Se han astillado alguna vez? ¿Se han cortado la yema de un dedo? Qué dolor, ¿verdad? O machucado un dedo, porque las terminales nerviosas están en las manos y en los pies. Pues hay un salmo que dice: de sus manos salían rayos de luz, de las manos de Dios, del poder de Dios, ¿no? Y ahora, ¿verdad?, cuando se imponen manos
hermanos, por el Espíritu Santo reciben los dones. Las manos son la herramienta de la transferencia espiritual. Por eso la Biblia dice: no impongáis manos a la ligera, porque hay una transferencia espiritual importante. No debe de dejar que cualquier persona ponga la mano sobre su cabeza, a menos que usted esté seguro, ¿verdad?, que es una persona espiritual. No, ahí hay una transferencia. En fin, a los hijos, hermanos, hay que transferirles la bendición. La mano se coloca sobre la cabeza. Qué importante es, si nosotros no lo habituamos, la invitación es que lo hagamos, hermanos, ¿ok? Que lo hagamos. Ahorita sigo con eso. Solamente quiero decirles, hermanos, que el más grande legado que se deja a los hijos no son los bienes materiales, y eso es herencia, y no es obligación, sino que es porque el padre desea, la madre desea hacerlo así de corazón. Pero debe ser así hecho, ¿ok? El legado espiritual más importante es la fe en el Mesías, ¿sí? Además de las cosas materiales, hermano, porque tú tienes heredero y tienes herencia. Pero si no cuidaste el heredero como cuidaste la herencia, el heredero en un año acaba todo. Y ya, adiós, lo que te costó 40 años construir, en un año se acaba. Por eso, hermano, se cuida la herencia y se cuida al heredero. Se educa al heredero, ¿verdad? Se le instruye, se le dice. Pero, hermano, lo que más le va a durar a él es la fe. En el caso, por ejemplo, me gusta mucho hablar de la vida de mi esposa, su familia, sus padres que tuvieron 60 años en el Evangelio. Ellos toda su vida desde jovencitos sirvieron al Señor, predicaron el Evangelio, vinieron aquí a los pueblitos de acá. Ellos trabajaron mucho, pero no fueron de hacer iglesia porque Dios no les dio ese corazón. Les dio un llamado evangelístico y ganaron mucha gente, y la gente se quedó en las iglesias, hermanos, en muchas iglesias, en muchos lados. Pero ellos, ¿verdad?, aunque no hicieron muchas cosas materiales, sí pudieron enseñar a sus hijos la fe en el Señor. Eso sí. Y entonces, hermanos, ya que ellos no están ahora aquí con nosotros porque ya están con el Señor, pero siempre escucho las frases, los dichos, las palabras que quedaron grabadas en su corazón. Por ejemplo, una muy popular que escucho porque vivo con ellos, ¿no?, es de que mi padre decía: no quiero que me quieras, quiero que me obedezcas. Entonces digo, pues sí, como es, no, sí, así es el amor. En la palabra de Dios el amor se expresa con obediencia, y a veces nosotros somos tan habituados, ¿verdad?, que el amor son palabras o un abrazo, un apapacho y ya. No, hermanos, pero el amor es acción, son hechos, ¿ok? Entonces era uno de sus dichos, y otros muchos dichos que siempre los tienen presentes, que los ha ayudado, hermanos, siempre a seguir al Señor. Ahora quiero explicar algo más, hermanos, importantísimo, porque ya lo hemos dicho, lo volvemos a repetir el día de hoy. Hermano, sea que si nuestros hijos cometieron sus propios errores, si nuestros hijos cometerán sus propios errores, y a lo mejor, ¿verdad?, no tendrán muchas riquezas, o harán negocios, fracasarán, o a lo mejor se casan, se divorcian, etcétera, etcétera, lo único que los va a ayudar a salir adelante es la fe en el Señor. Es lo único que los va a ayudar. Como ya dijimos, no van a hacer las cuentas y el dinero que tengan, porque se lo pueden acabar. Las propiedades se las pueden acabar, ¿ok? Las situaciones se los pueden acabar, pero lo único que los va a salir de la depresión, lo único que los va a sacar de la crisis es el Señor Jesucristo. Si ellos aprenden de verdad, no solo heredan una religión, ellos aprenden a buscar a Dios, entonces sea el problema que sea, donde quiera que estén, van a clamar y el Señor les va a responder. A su nombre. Hermano, hay que hacerlo con nuestra familia, hay que hacerlo con nuestros hijos, ¿de acuerdo? Una fe viva en el Señor, un testimonio al mundo y un propósito en la vida. La bendición va a impartir eso. Por eso, desde pequeño a los niños tienen que alimentársele con palabras positivas. Eres un campeón, eres un ganador, tú vas a ser grande, eres exitoso. Siempre mirando el aspecto positivo. Todos tenemos, ¿verdad?, también nuestros aspectos negativos. Pero, hermano, a los papás no nos toca, no sé si coincidan con esto, pero no nos toca ser los amigos de nuestros hijos. No podemos ser los amigos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el amigo de mi hijo le da siempre la razón, es su cuate, se lleva bien. Si hace un relajo, pues él lo consiente, lo motiva, lo impulsa, pero el papá no, porque el papá corrige. Y a veces, si tú quieres entablar primero la amistad antes que la paternidad, no lo vas a poder corregir.
y los hijos necesitan tu corrección también. Ya dijimos, no con la mano, lo menos posible, no con ira, porque la ira, ¿verdad?, la transmites y entonces el niño siente que algo malo hay en él. Entonces hay que, ¿verdad?, evitar, si vamos a corregir, estamos enojados, dejar el enojo y luego ya venir y corregir, ¿verdad? Eso solo en la etapa, hermanos, temprana. Posteriormente ya no, porque entonces de pronto se entiende como rechazo, se interpreta como odio, se interpreta como mis padres no me quieren y nadie me ama, y empiezan los problemas psicológicos, los problemas de depresión, emocionales, etc. Vean qué importante, hermanos, entonces será que nosotros podamos dar o atender a las pequeñas instrucciones. Algo más que quiero decir, hermanos, ya casi voy a concluir. Pequeñas instrucciones hacen grandes cosas, ¿de acuerdo? Pequeñas instrucciones de Dios hacen grandes cosas. No las tomen, hermanos, a la ligera. No las tomen a la ligera, de verdad que sí. ¿Qué Dios le dijo a Eva y a Adán en el huerto de Edén? De todo el árbol comeréis, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si de él comiereis, moriréis. Una pequeñísima instrucción, pero, hermano, qué gravísimo problema produjo, ¿verdad? Dios no tuvo que dar más explicaciones, nada más era eso sencillo que no tenían que hacer, y eso hicieron. Eso hicimos, ¿verdad? También nosotros ahí estábamos. Entonces Dios nos da pequeñas instrucciones, nosotros tenemos que tomarlas como si fuesen grandes, ¿ok? Porque vienen de Dios y van a ver los resultados, hermanos, y van a ver los resultados de hacerlo. Y para mis hermanas y hermanos que ya son, ¿verdad?, abuelitos o abuelitas, procúrenlo ustedes, procúrenlo hacer. Y esto es lo más precioso de este tema. A mí me gusta mucho, hermanos, la impartición de la bendición. ¿Cómo impartir la bendición? Entonces estaba yo mencionándole, hermanos, acerca de precisamente, ¿verdad?, cómo se imparte la bendición hacia los hijos. Por eso leemos este texto. Aquí volvamos a Génesis 48. Verso 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia tuvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiar a la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé, también vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará estirpe de naciones. Es lo que decía antes, ¿verdad? Multitud de naciones, alcen la mano y digan: ahí estaba yo. La bendición, ahí estaba yo. Ajá, porque eso es Efraín, es abundante, grande, mucho. Entonces esta profecía es la que viene desde el Antiguo Testamento como una venita hasta llegar a los no judíos, a los gentiles. Esta es la bendición que llega a nosotros, ¿ok? Entonces el texto, hermanos, dice que él los besó. Era el verso 10. Los abrazó, los besó y los bendijo, les impuso manos. ¿Qué hay que hacer con los hijos? ¿Qué hay que hacer con los nietos? Hay que tomar un momento y hacer exactamente eso. Tener contacto físico. Cuando se le va a bendecir, sí, Dios te bendiga. Ay, no, tiene que tomar un momento especial, poner mano, abrazar, dar afecto y dar la bendición, ¿sí? Dar la bendición es decirle: hijo, te bendigo, estoy contigo, te quiero, tú lo vas a lograr, lo que te propongas, vas a ser fuerte, etcétera, etcétera. Porque no estás alimentando el ego, estás alimentando el corazón, el espíritu, la mente estás fortaleciendo. Escuché la historia de un rabino que decía, ¿verdad?, que su papá, cuando él se ponía un traje amarillo, completo amarillo, su papá le decía: pero qué guapo eres, te ves guapísimo, hermoso, hermosísimo, mijo. Sí, luego se ponía un traje rojo chillón completo.
Ah, mi hijo, pero qué guapo estás, qué bien te ves. Salía a la calle con el traje rojo. Qué hombre tan ridículo. Y la gente le dice, oye, pero no te das cuenta cómo vas. Ah, Dios te bendiga. Lo que tú digas no importa. Importa lo que mi padre ya me dijo. Porque eso es, porque Él me quiere a mí. Yo no te conozco, pero Dios te bendiga. Pero lo que Él me dijo, eso es lo que para mí cuenta. No lo que tú digas, lo que Él dice. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? Lo que nosotros decimos es lo que cuenta, no lo que la gente diga. Si nosotros decimos bien, la gente puede decir mal, pero los hijos ya grabaron en su corazón lo que opina su papá, lo que opina su mamá, eso es lo que cuenta. Amén. Entonces, impartamos la bendición con contacto, hay que decir con palabras, hay que hablar del futuro de nuestros hijos, hay que hablar bien del futuro. Yo creo que ya se acabó la generación de los hijos que dijeron, que se les dijo, eres un burro, eres tonto, no sirves para nada. Esa generación yo creo que ya se acabó, porque ya entendimos o debimos de entender que estaban haciendo mal o que se hacía mal, ¿verdad? Porque se dañaba la moral, se dañaba el futuro de los hijos. Entonces, hermanos, si vamos a impartir bendición, vamos a tener que hablar bien del futuro de nuestros hijos. Las palabras para ellos van a afectar un cambio profundo que no va a importar más adelante a dónde vayan o dónde estén, esas palabras los van a hacer regresar otra vez. Amén. Muy bien, pónganse de pie, vamos a orar juntos unos momentitos.